Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día lunes 14 de septiembre y vamos a ver la palabra en Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 40. El título del devocional de hoy es Las bendiciones del nuevo pacto. Vamos a ver entonces la palabra desde el versículo 31 hasta el versículo 40 y encontramos muchísimas bendiciones aquí del nuevo pacto que Dios hace con su pueblo Israel. Y en fin, la bendición más grande es que Dios entrega a sí mismo a nosotros. Vamos a ver la palabra juntos en el versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Por qué hay necesidad de hacer un nuevo pacto? No había ningún problema con el pacto ni con Dios. El problema era de que el pueblo de Israel era incapaz de obedecer la ley de Dios. Y por su desobediencia, por su idolatría, invalidaron el pacto que Dios había hecho. Dios, como dice aquí, un marido fiel y entregado a su esposa, y su pueblo Israel le falló, le fue infiel. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Vaya bendición el que Dios promete en su nuevo pacto. La regeneración. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Si vemos en el libro de Éxodo, la ley de Dios fue escrita, fue grabada en tablas de piedra. Y era una fuerza externa que buscaba la manera de ejercer una fuerza santificadora sobre el pueblo de Dios, pero era incapaz. El cambio no viene desde afuera para adentro, sino desde el interior. Surge, nace desde el corazón, influye cada parte de nuestra vida. Esa es la obra milagrosa y maravillosa de la regeneración que hace el Espíritu Santo de Dios. Y veremos entonces en el nuevo pacto que la ley no solamente estará escrita en tablas de piedra, sino que Dios escribirá su ley en la mente de su pueblo y en nuestros corazones. Y es muy interesante porque en Jeremías 17, versículo 1, dice que la única cosa grabada en los corazones de Israel, de Judá, del pueblo de Dios, es el pecado. Dice en Jeremías 17:9 que el corazón humano es tan enfermo y perverso, corrompido por el pecado, que no tiene remedio. Pero dice aquí Dios, yo haré lo imposible. Yo lo haré en el nuevo pacto. Los transformaré desde el interior y luego dice, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. En fin, la bendición más grande que podemos nosotros tener no son los dones de Dios, los regalos de Dios, las bendiciones materiales de Dios, sino que podemos tener a Dios mismo, una relación restaurada con Él. Él se entrega a sí mismo a nosotros en el nuevo pacto, en la persona de Jesucristo. Sigue la palabra. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Una de las cosas más tristes que vemos en el mundo hoy en día es la ignorancia de Dios, que hay tantas personas que simplemente no conocen a Dios, no han escuchado las buenas nuevas de Cristo Jesús,
no entienden que podemos conocer a Dios a través de su palabra, que Dios ya nos ha hablado de una vez por todas y que podemos tener una relación íntima con Dios como nuestro Padre. Pero dice Dios, vendrán días cuando el conocimiento de Dios y de su gloria se extenderá sobre toda la superficie terrestre y no habrá ni una persona que no conozca a Dios, que no tenga esa relación con Dios, que no conozca a Cristo Jesús. ¿Cómo podemos hacer eso? Cuando Dios, a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador, perdona nuestros pecados. Otra bendición del nuevo pacto. El pecado que nosotros no podíamos resolver con nuestra fuerza humana. El pecado que nos condenaba al fuego eterno del infierno. Dios, al enviar a su Hijo amado Cristo Jesús, deshizo las consecuencias destructivas del pecado. Él nos lavó. Él pagó el precio con la muerte de su amado Hijo, derramando la preciosísima sangre del Cordero de Dios, que murió como sustituto en nuestro lugar. Sigue la palabra en el versículo 35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Este Dios todopoderoso, Jehová el Creador, dice, yo prometo que cumpliré este gran pacto, este nuevo pacto que hago con mi pueblo. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Dice que me voy a deshacer del pueblo de Israel si no cumplo con este pacto y si no hago como les he prometido. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová desde la torre de Ananeel hasta la puerta del ángulo, y saldrá más allá el cordel de la medida delante de él sobre el collado de Jareb y rodeará a Goa. Y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza, y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente, será santo a Jehová. No será arrancada ni destruida más para siempre. Empezamos toda esta historia de la creación en un huerto, pero tristemente por el pecado humano, Adán y Eva son desechados, son expulsados del huerto de Edén. Y encontramos entonces en Génesis 11 la torre de Babel, que el hombre busca edificar su propia ciudad con su sabiduría, con su entendimiento, para hacer su nombre grande, para su gloria. Y luego vemos cómo Dios se deshace de esos planes del hombre para enaltecerse, para engrandecerse a sí mismo. Y dice, ustedes no construirán la ciudad perfecta, yo lo haré. Y esto obviamente vemos que se va a cumplir perfectamente su consumación completa cuando vemos en el libro de Apocalipsis, ¿no? De que descenderá la nueva Jerusalén desde el cielo. Habrá progreso de un huerto a una ciudad. Ahora, no estoy diciendo siempre que una ciudad es mejor que un huerto, que la ciudad es mejor que el campo, pero vemos un avance donde Dios mismo es el que edificará su ciudad para su gloria y para bendición de su pueblo. Estas son las bendiciones del nuevo pacto que inauguró Cristo Jesús en su persona, en su primera venida aquí a este mundo. Estas son las maravillosas bendiciones que disfrutamos nosotros en Cristo a través de la fe en nuestro Señor y Salvador. Y con esa misma fe esperamos aquel día en que todo esto será cumplido perfectamente, cuando Jesucristo regresará en su segunda venida. Hermanos, tenemos que agradecerle a Dios por este nuevo pacto, porque Dios hizo lo que nosotros no podíamos hacer, en su amor hacia nosotros, en su gracia inmerecida. Para empezar el día, oremos dándole las gracias a Dios, que vivimos en este nuevo pacto, que tenemos una relación restaurada con Él, Él como nuestro Padre, nosotros como sus hijos amados. Y todo esto por lo que Él ha hecho en Cristo Jesús.
Y oremos pidiéndole en fe que perseveremos hasta el final, que podamos nosotros disfrutar la consumación de todas estas promesas que encontramos en el nuevo pacto con la segunda venida de Cristo Jesús. Oremos juntos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios les bendiga, estaremos viéndonos mañana para el devocional y mañana en la noche a las 7:30 nos congregaremos en el templo para nuestro culto presencial. Dios los bendiga grandemente.